Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 28 de abril 2022. Les habla Nino Paglicia, quien les desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. A menudo en este programa recordamos fechas memorables. Hay otra fecha que ha sido recordada en gran parte del mundo: el Día Internacional del Multilateralismo y Diplomacia para la Paz, que se recordó el pasado 24 de abril. Esta es una fecha vinculada estrechamente con los pilares fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Venezuela ha tenido un importante rol en esto. La resolución para conmemorar este día fue presentada por el bloque del Movimiento de Países No Alineados, presidido por Venezuela, y adoptada posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2018. Como se señala en la resolución, cada 24 de abril sirve para recordar y promover los valores de la Carta de las Naciones Unidas y sus principios de resolución de disputas entre países a través de mecanismos pacíficos. Reforzar el multilateralismo significa reforzar nuestro compromiso de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y de construir un mundo más seguro y justo para las generaciones futuras. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, asimismo llama a reafirmar la importancia y pertinencia del multilateralismo y el derecho internacional y promover el objetivo común de lograr una paz duradera y sostenida mediante la diplomacia. La importancia de esta fecha radica, entre otras cosas, por su visión de cooperación e integración entre las naciones. Una de ellas es garantizar la supervivencia y desarrollo económico de los continentes y del mundo en general. ¿Por qué hay que proteger el multilateralismo? El multilateralismo, junto con el derecho internacional y la diplomacia, son los únicos escudos viables de los llamados países en desarrollo para protegerse de cualquier acto de agresión. El multilateralismo no es simplemente un hecho, es una norma dirigida a contener las conductas egoístas de los estados y un principio rector para que el mundo tome decisiones conjuntas y lleve a cabo acciones conjuntas. De ahí su importancia y el respeto de esa voluntad colectiva. Esto teniendo en cuenta que son acciones dirigidas en particular al Consejo de Seguridad, que está dotado de poderes excepcionales para hacer cumplir las leyes o las políticas, y cuyas acciones tienen que ser legales y legítimas. Legales en el sentido de que sean acordes con la Carta de las Naciones Unidas y otras normas del derecho internacional general, y legítimas en el sentido de que reflejen la voluntad común de los miembros estados y no solo la de un puñado de estados. Venezuela es reconocida en el mundo como un país con amplia vocación para el multilateralismo y la integración regional. La apuesta por la diplomacia bolivariana de paz es una muestra de ello. Actualmente Venezuela es miembro de importantes organizaciones vinculadas al área económica, como la Asociación de Estados del Caribe, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comisión Económica para la América Latina y el Sistema Económico Latinoamericano,
entre otras instituciones regionales. Se destaca además como socio fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y es activo promotor de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Unión de Naciones Suramericanas, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Banco del Alma, Banco del Sur y Petrocaribe. De ahí que su rol, no solo en el continente, sino en el resto del mundo, se hayan traducido en cambios importantes en las políticas de integración en el ámbito multilateral y regional. El líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, fue quien sentó las bases para la diplomacia bolivariana de paz que lleva actualmente el gobierno venezolano. Fue el comandante Chávez quien revirtió la geopolítica mundial y marcó desde su llegada al poder en 1998 un camino multicéntrico y pluripolar que ahora llevamos adelante, el cual se traduce como nuestra diplomacia de los pueblos y diplomacia bolivariana de paz. En esta misión, el presidente de la República, Nicolás Maduro, insistía hace un año que el multilateralismo y la diplomacia para la paz son el único camino. Él dijo que el multilateralismo y la diplomacia para la paz es el único camino para garantizar el desarrollo de los pueblos. No hay otra opción. Los tiempos y retos actuales solo podrán enfrentarse en el mundo nuevo de equilibrio, respeto, diversidad y hermandad compartida. Esta bandera del multilateralismo la ha izado el canciller Félix Plasencia en múltiples espacios de alto nivel dentro y fuera del país, incluyendo en la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, celebró el pasado 24 de abril el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz por ser mecanismos fundamentales para consolidar la integración entre las naciones. A través de su cuenta Twitter, el canciller afirmó que tanto la diplomacia como el multilateralismo no son más que herramientas para fomentar el respeto de los derechos humanos y desarrollo sostenible en defensa de la paz. Es importante reiterar que el establecimiento del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz fue promovido durante la presidencia venezolana del Movimiento de Países No Alineados para impulsar los principios que dieron origen a esta organización de 120 países. Así, Venezuela se posicionó frente al resto de países como una fiel nación creyente de la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, libre de supremacismos y donde se respete la libre autodeterminación de los pueblos. Pero veamos qué dice el gobierno de Canadá en ocasión del Día del Multilateralismo y Diplomacia por la Paz. Mélanie Joly, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, emitió la siguiente declaración. Voy a leerla en su totalidad. El multilateralismo y la diplomacia son esenciales para la paz en nuestro mundo. Durante décadas, Canadá y sus socios globales han construido minuciosamente un sistema de seguridad global basado en unos pocos principios claves: la integridad territorial y la soberanía de los estados, la resolución pacífica de disputas y la protección de los derechos humanos. La diplomacia es el pegamento que mantiene unido este extraordinario sistema. Este sistema ahora se está poniendo a prueba.
El ataque de Rusia a Ucrania es más que una amenaza directa a la vida, los derechos y las libertades de los ucranianos. Es una amenaza a la igualdad soberana de todos los estados y a las normas e instituciones que facilitan la paz y la seguridad mundiales. En respuesta, no solo debemos ayudar directamente a Ucrania, debemos asegurarnos de que nuestras instituciones multilaterales puedan apoyar la justicia y promover la paz en nuestro mundo. La invasión de Rusia no puede tener éxito. La rotunda condena de la invasión rusa en la Asamblea General de la ONU en marzo de 2022 y la posterior suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU muestran el deseo del mundo de elegir la paz sobre la agresión. El presidente Putin está cada vez más aislado. Nuestro mensaje para quienes eligen la fuerza debe ser claro. La diplomacia sigue siendo la única forma de resolver las disputas de manera pacífica. Que ese sea nuestro mensaje en este y todos los días, mientras nos esforzamos continuamente para hacer que nuestras instituciones multilaterales y nuestros esfuerzos diplomáticos sean más relevantes y efectivos. Cierro cita. Ahora bien, esa es la retórica canadiense. Veamos ahora las acciones del gobierno de Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, confirmó el martes 19 de abril que Canadá entregará artillería pesada a Ucrania. Trudeau ha dicho: nuestro apoyo a Ucrania ha sido financiero, ya que continuamos desembolsando miles de millones de dólares en fondos para ayudar a Ucrania. Hemos intervenido con asistencia militar, tanto no letal como letal, y por supuesto que estamos ahí con ayuda humanitaria. Durante las últimas semanas, continúa Trudeau, hemos estado en estrecho contacto con el presidente Zelensky y somos muy receptivos a lo que necesitan de manera más específica. Su solicitud más reciente a Canadá es para ayudarlos con artillería pesada. Canadá enviará artillería pesada, concluyó Trudeau. Ese es el verdadero multilateralismo y diálogo por la paz que Canadá promueve. Mientras encienden el conflicto con más armas, Ottawa, Washington y Londres no hacen nada para promover soluciones negociadas a la crisis, creadas en gran parte por la amenaza existencial que la OTAN representa para Rusia. Ellos no promueven el diálogo. El diálogo ha sido promovido como una solución al conflicto por parte de los gobiernos de China, Turquía e India, entre otros. Mientras tanto, el analista político estadounidense Dan Kovalik proporciona el punto de vista de Estados Unidos en un reciente artículo en Covert Action Magazine. Rusia había dado muchas advertencias de que no aceptaría intentos contra su seguridad nacional desde Ucrania y de la OTAN. Cuando las advertencias fueron ignoradas, Rusia actuó para defender sus intereses. Muchos países apoyan a Rusia y Washington es incapaz de detener eso, como se nota en algunos desarrollos. En primer lugar, en respuesta a las sanciones extremas de Estados Unidos contra Rusia, incluida la eliminación del Banco Central Ruso del sistema bancario SWIFT, Rusia y China
han volcado rápidamente a transferir dinero a través de otros medios y a operar con el yuan chino y el rublo ruso. Otros países como Arabia Saudita también están considerando hacer lo mismo. Venezuela es uno de ellos también. Y mientras Estados Unidos intenta afirmar que el mundo está de su lado al querer aislar a Rusia, en realidad es todo lo contrario. Por lo tanto, si uno mira a la resolución de la Asamblea General de la ONU que condena las acciones de Rusia, los 5 países que votaron en contra o los 35 países que se abstuvieron o los 12 países que no votaron, se ve que estos países que no están con los Estados Unidos representan la mayoría de la población mundial y una gran parte de su masa terrestre. Justificando su abstención, el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, dijo que la resolución no considera completamente la historia y la complejidad de la crisis actual, mientras que el representante permanente de India, Trimurti, pidió más conversaciones de paz y dijo que se abstendría teniendo en cuenta la totalidad de la situación en evolución. Pero lo que es más importante, lo que Occidente ignora por completo, es lo que quiere el pueblo ruso. Putin ha recibido pleno apoyo a la operación militar de su gobierno en Ucrania. Operación que deja claro que no es una ocupación, solo tiene como objetivo defender la población de habla rusa y los ciudadanos rusos en la región de Donbass y eliminar a los combatientes armados neonazis. Nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: ¿no invadiría Estados Unidos un país que haya matado a unos 14.000 estadounidenses y continúa matándolos? Rusia ha esperado 8 años antes de reaccionar a una serie de provocaciones de Estados Unidos que claramente atentaban contra su seguridad nacional. Algunos dirían que más bien fue una reacción tardía, costosa en vidas humanas. Las llamadas naciones occidentales impusieron inmediatamente sanciones contra Rusia para estrangular su economía. Han fracasado y Rusia no está aislada. China ya había dicho que no participará en las sanciones occidentales contra Moscú. Las afirmaciones sobre la naturaleza global del boicot a Rusia son falsas. Los países BRICS, es decir, Brasil, India, China y Sudáfrica, que constituyen el 43% de la población mundial, no apoyaron las sanciones. China es la primera y la India la tercera economía más grande del mundo. Las sanciones no fueron apoyadas por Asia, excluyendo Japón y Corea del Sur, que son sus bases militares de Estados Unidos, por el Medio Oriente, por los países más grandes de América Latina y por la mayoría de las naciones africanas. Mientras tanto, varios líderes mundiales importantes han dejado muy claro que culpan firmemente a los Estados Unidos y la OTAN por lo que sucedió en Ucrania. Por ejemplo, el expresidente bolivariano Evo Morales denunció los crímenes de lesa humanidad cometidos por Ucrania desde 2014.
Morales llamó a una movilización internacional para frenar el expansionismo intervencionista de la OTAN y Estados Unidos, al que se refirió como el principal enemigo de la humanidad que amenaza la vida, la paz y la economía a través de su política belicista. La declaración de Morales se produce cuando se han revelado documentos secretos que proponen la expansión de la OTAN en América Latina, tanto a través de la base británica de Mount Pleasant en las Islas Malvinas, islas que el Reino Unido tomó por la fuerza de Argentina en 1982, como a través de Colombia, que ha sido un socio extracontinental desde 2017. Si bien Estados Unidos aún puede ser poderoso militarmente y capaz de coaccionar a sus aliados en América del Sur, la dominación casi exclusiva que Estados Unidos ejerció con gran arrogancia después del colapso de la Unión Soviética en 1991 está llegando a su fin. La operación Rusia en Ucrania no es la causa de este fin, pero ciertamente lo está acelerando. Durante años el mundo ha visto cómo Estados Unidos y la OTAN se expandían hacia las fronteras de Rusia e incluso más allá, hasta lugares como Colombia. Bombardearon e invadieron con total impunidad una nación tras otra. Por ejemplo, Serbia, Irak 2 veces, Afganistán, Libia, Siria, Somalia, Yemen, y se burló repetidamente del derecho internacional. La operación rusa en Ucrania, que muchos ven como una operación contra la propia OTAN, marca el final de todo esto de manera profunda. Si bien Estados Unidos condena esta operación citando el derecho internacional, cualquiera que preste atención sabe que el derecho internacional en el que se basa ha sido destruido violentamente por el mismo Estados Unidos, que, entre otras cosas, se ha esforzado por mostrar al mundo que podría actuar militarmente contra otros países, ignorando descaradamente el multilateralismo de la ONU, como el Consejo de Seguridad, ignorando las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y hasta sancionando funcionarios de esa Corte Penal. Expertos en Derecho Internacional como el profesor Francis Boyle han comentado que Rusia estaba actuando dentro de la disposición de legítima defensa del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas a través de sus operaciones en Ucrania, dada la amenaza real e inminente que las fuerzas de Ucrania representaban para Rusia y para los rusos étnicos que viven en Ucrania, muchos de los cuales son ciudadanos rusos. Lo que es cierto es que Rusia tiene un mejor caso bajo el derecho internacional por sus acciones en Ucrania que el que ha tenido Estados Unidos para invadir países al otro lado del mundo que no representan ninguna amenaza para Estados Unidos. En fin, las operaciones de Rusia en Ucrania, entendidas como un ataque contra la agresión y el cerco de la OTAN, señalan el fin de la capacidad de los Estados Unidos y la OTAN para actuar unilateralmente en todo el mundo a voluntad y sin ninguna repercusión. Esto es algo que ningún país se ha atrevido a hacer desde el final de la Guerra Fría, y esto marca el fin del nuevo orden mundial, una doctrina según la cual Estados Unidos asumió el papel de dueño del mundo. Este es un proceso que hay que ver de manera positiva en el contexto del multilateralismo y la diplomacia para la paz. Venezuela lo entiende y lo practica. Este es un ejemplo a seguir. Todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.